Voy a presentar el siguiente tema. Viene un poquito de lo que yo he trabajado y he mirado. Vamos a hablar temas, algunas definiciones, algunos manejos, un poquito de definiciones. Vamos a iniciar, ¿no? El tema, pues, lo dividí en dos: insectos benéficos y manejo y compatibilidad en la agricultura, ¿no? Orgánica y biorracional. Empezamos un poquito de la historia, ¿no? Insectos benéficos. Alrededor de más de 1 millón de especies de insectos, ya sea plaga o sea benéficos, se encuentran a nivel mundial. De este millón, solamente lo que está avalado, ¿no? Ante las evaluaciones, ¿no? El 3% solamente es plaga, el 97% viene siendo fauna benéfica, de los cuales el 65% vienen siendo insectos benéficos y el otro 30 y tantos por ciento son fauna que acompleja a los benéficos, tanto polinizadores y otros benéficos, ¿no? Los insectos benéficos, pues su significado suelen representarse de manera natural en la mayoría de las explotaciones agrícolas. Son usados para controlar insectos plaga en los programas de manejo integrado de plagas. Los insectos en sus diversas especies encontramos varios enemigos de nuestros cultivos. Sin embargo, no todos aquellos son dañinos y existen especies que pueden resultar de gran ayuda para compartir las posibles plagas y favorecer la biodiversidad y la salud de las plantas, ¿no? En esto se clasifican los insectos benéficos en varios tipos, pero los más importantes que manejamos a nivel agricultura, pues son los depredadores, los parasitoides, los polinizadores. Cabe mencionar que cada uno de ellos representa cierto valor económico, valor agregado en la agricultura, ¿no? Por ello, se implementan varias acciones para llevar un buen manejo. A continuación les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los insectos depredadores son insectos que acechan a sus presas cuando están inmóviles o presentan poco movimiento. En ocasiones las atacan directamente sin acecharlas. Las hembras de los depredadores depositan sus huevos cerca de las posibles presas. Al eclosionar los huevos, las larvas o ninfas buscan y consumen a sus presas. Manejamos bastantes depredadores, pero los más comunes que realmente la mayoría conocemos son las crisopas, Cryptolemus, Persipis, Friskis, los Orius. Son algunos de los insectos que realmente pues ya trabajamos al día a día con ellos, ¿no? Cabe mencionar que se clasifican en 3 tipos, que son los polífagos, que estos insectos son generalistas, depredan diferentes familias y géneros en general. O sea, realmente, por ejemplo, las crisopas son generalistas, o sea, consumen moscas blancas, las ninfas, pulgones, casi la mayoría de todas las plagas son consumidas por los polífagos, ¿no? En general. Los olífagos son insectos que depredan las mismas especies, pero diferentes géneros, ¿no? Por ejemplo, la misma especie de pulgón la depreda, por ejemplo, el Orius insidiosus, ¿no? Y los monófagos son insectos que solamente depredan una plaga en común. Por ejemplo, el piojo harinoso. El ejemplo más común que tenemos es Cryptolemus montesiorus, que es el depredador principal del piojo harinoso. De ahí nos brincamos a lo que son insectos parasitoides. Los parasitoides son organismos generalmente monófagos. Las larvas se alimentan y se desarrollan sobre
el cuerpo de un solo insecto hospedero, el cual matan lentamente, ya sea que se trate de huevecillos, larva, pupa, raramente el adulto de este. Los adultos son de vida libre y frecuentemente se alimentan de mielecilla, néctar, polen o desechos orgánicos de origen vegetal o animal. En este caso encontramos varios tipos de parasitoides. Un ejemplo muy común, o el que más se maneja en la agricultura orgánica para control biológico, que es el colemán, y es una avispa parasitoide de pulgones. Realmente lo que hace la avispa es poner sus huevecillos y opositan en la, ya sea la ninfa o el adulto en dado caso del umbral que se encuentre, ¿no? Entre otros manejamos lo que es Encarsia formosa, Eremocerus eremicus, el Diglifus isae. Encarsia y Eremocerus son parasitoides de mosca blanca. La única diferencia es que, por ejemplo, Encarsia parasita lo que son ninfas y Eremocerus parasita lo que son ninfas y también es una avispa que es depredadora, hace el famoso host finning, que se alimenta o succiona todo el cuerpo del insecto, ¿no? Dejando solamente el exoesqueleto. Son del 100% que existe de insectos benéficos, el 65% corresponde a parasitoides, el otro 32% son depredadores y el otro 3% son fauna benéfica, ¿no? Ya sean polinizadores, otros insectos que no son plaga. Otro de los puntos que yo puse son insectos polinizadores. Los polinizadores son esenciales en nuestro ambiente. Las abejas, los abejorros, mariposas, colibríes, murciélagos, entre otros. Al alimentarse de néctar, mueven el polen de una flor a otro, asistiendo a su reproducción y por ende a la formación de frutos. En este caso de los polinizadores, pues realmente trabajé 6 años en una empresa que se dedicaba a las ventas de polinizadores, ¿no? Entonces la mayoría de la experiencia que tuve, pues eran insectos benéficos y polinizadores. Entonces, el trabajar con polinizadores cambia un poquito lo que es el chip de manejar un cultivo convencional a manejar un cultivo semiorgánico, orgánico, porque realmente al utilizar entes vivos o insectos vivos para trabajar, era un gran problema o gran controversia porque estábamos acostumbrados a aplicar solamente, por ejemplo, había mosca, pues metíamos imidacloprid. Realmente al meter estos tipos de ingredientes activos, pues matan a los insectos benéficos. Entonces, al momento de que se involucró lo que es el control biológico, pues se tuvieron que cambiar los tipos de aplicaciones, los ingredientes activos, se buscó trabajar con insecticidas más nobles, con un manejo cultural diferente, tenías que tener cuidado. Por ejemplo, me tocó trabajar con gente que le picaba los abejorros y me decían, oye, pero ¿por qué pican? Son muy agresivos. Realmente un abejorro no es agresivo, solamente que o vas o le mueves la colmena o lo estás molestando. Realmente el abejorro no es un insecto agresivo, solamente que tiene sus lados más vulnerables, ¿no? Entonces la gente decía, ya me picó, no funcionan los abejorros, o realmente no. Pero la función principal de estos es que tengan mayor polinización, por ende tienes mayor calidad de frutos, tienes mayor producción. Entonces, esquemas o trabajos realizados o investigaciones se han llevado a cabo donde puedes aumentar tu producción, por ejemplo, en chiles o en tomates, que es lo más común que metas polinizadores, hasta un 30 o 40% más. Entonces, un ejemplo, aquí en la zona de Sonora, al aplicar otro tipo de polinización, por ejemplo, la de aire, tienes una producción en un tomate saladet a 12 racimos de 8,000 cajas y al meter abejorros y llevar un buen manejo,
puedes meter hasta, puedes cosechar hasta unas 12,000 cajas de exportación, ¿no? Entonces, sí era un plus meter lo que son polinizadores. Y por ende también, al utilizar todo lo que son controles biológicos, ayudas a mayor vida de anaquel de la planta, porque ya no estás aplicando tan agresivamente insecticidas, ya no estás dañando tanto al ambiente y por ende pues tienes mayores beneficios, ¿no? También pues por ende quise poner un poquito lo que son plagas con mayor daño en agricultura. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis en las plagas que realmente yo me ha tocado trabajar y he visto mayor daño, ¿no? Manejamos lo que son umbrales económicos. Al inicio a lo mejor no se los comenté, pero el umbral o plaga se le puede llamar a cualquier insecto que cause algún daño económico al cultivo. Ya se manejan ciertos umbrales económicos de plaga, ¿no? Por ejemplo, para aplicaciones mosca blanca, en un tomate, ya cuando miras alrededor de una a tres moscas, pues ya puedes iniciar con preventivos y realmente ya inicias con 5, ya aplicas un curativo, ¿no? De 5 a 10 individuos por planta, ya si te vas un poquito por hoja, pues ya empiezas a ver cuáles son los umbrales de daño, ¿no? Entonces, plaga, pues, realmente el significado es cualquier insecto que cause algún daño económico. Me tocó trabajar en Imuris, en unos invernaderos, que había un insecto benéfico que era el Higitatus, era para el control de mosca blanca, era una avispa, y realmente al introducirse se adaptó muy bien a las condiciones climáticas, pero había tan poca plaga, tan poca mosca blanca, que empezó a alimentarse de la planta, de la savia, entonces empezó a hacer daño. Entonces, un insecto benéfico se puede convertir en plaga siempre y cuando no se encuentre disponible un hospedero para poder alimentarse de eso, ¿no? Entonces, hablamos un poquito de las plagas más comunes. Lo que es araña roja es, yo creo, la plaga con mayor daño en berries, tiene bastante auge en lo que son berries, ¿no? Hay diferentes o hay más de 600 nombres comunes de la araña roja, ¿no? Regularmente, pues araña de dos puntas, araña roja, diferentes partes le dicen los nombres, ¿no? Pero son las más comunes por ejemplo, en berries es el que de las plagas con mayor daño, ¿no? En caso de trips, me ha tocado pues trabajarlo en lo que es Baja California, en la área de San Quintín. Me tocó trabajarlo en varios cultivos. En uno de ellos era un pepino convencional. Se logró, era tanta la presión de la plaga que se llegó a aplicar diario durante un mes, se llegó a aplicar diario en algunos cultivos de pepino en ciertas zonas, dependía mucho de las zonas y de la época del año, la presencia de la plaga, ¿no? En esta época de que inicia los vientos en marzo, ahorita empieza un poquito en aumentar los umbrales de esta plaga, ¿no? Entonces, llegó tanto la agrícola a hacer tanto su daño que sus aplicaciones con moléculas fuertes, no le causaban ningún daño significativo a la plaga, ¿no? Porque había migración tras migración tras migración. Entonces, en esta agrícola se optó por usar lo que es control biológico, se hizo un manejo integrado de plagas, ¿no? Se hizo un programa en el cual se empezaron a introducir lo que fue Amblyceo swirsky, es un ácaro depredador de larvas o ninfas de mosca blanca y de trips. Entonces empezó a introducir y estuvo muy buenos resultados. Entonces, aparte de ser un cultivo que ya estaba perdido por plagas y retomarlo y poder llevar un buen manejo, tuvo un valor agregado que era ser un tipo semiorgánico. Entonces, se exporta como semiorgánico ese producto, ¿no? Y tuvo muy, muy buen
muy buen desarrollo. Realmente se han logrado llevar otro tipo de insectos benéficos en el manejo que se llaman Orius insidiosus, lo que es la chinche pirata, se lleva lo que son Californicus, otro tipo de insectos benéficos, ¿no? Otra plaga importante, pues es el minador, que realmente pues causa algún daño significativo tanto en tomates como en chiles, pues todo lo que son salanáceas y cucurbitáceas tiene bastante daño, ¿no? Pero más enfocado a lo que son bell peppers. Entonces, se ha logrado utilizar un insecto benéfico que se llama Diglifus, parasita la larva del minador, entonces tiene muy buen control, ¿no? En mosca blanca, en lo personal, me ha tocado trabajar aquí en Sonora y tiene una tasa de reproducción bastante significativa debido a las altas temperaturas. En Sonora aquí llegamos ciclos hasta temperaturas hasta de 40 y tantos grados, ¿no? Entonces, la tasa de reproducción del insecto, pues es mayor a ciertas temperaturas. Entonces, todo oscila una temperatura de 25 a 35 grados, entonces está en su máximo punto de reproducción. Por ende, le gana un poquito a los insectos benéficos. Una diferencia de los insectos benéficos es que son susceptibles a altas y bajas temperaturas. Entonces, un insecto benéfico arriba de 35 grados es muy poco probable que se te establezca. Solamente se va a liberar, va a trabajar, pero no va a dejar descendencia. Y en cuestiones de temperaturas muy bajas, abajo de 12 grados, el insecto entra en latencia y pues no trabaja, ¿no? En el cuestión de pulgones, pues en ciertos cultivos es un daño muy grande, ¿no? Tanto en trigos como en hortalizas, como en frutales, en bastantes es una plaga que ataca a diferentes cultivos, ¿no? Y en lo personal, en lo último, que es el insecto que pues me ha tocado trabajar, que es más batalloso, que es el picudo, este, tiene pues bastante, creo que todos es el coco de todos los agricultores, el picudo es el terror de todos los agricultores, es un insecto que por su forma, su estructura, su abdomen, su cuerpo duro, es muy difícil de trabajar o que el insecticida le llegue a pegar o un insecto benéfico le llegue a controlar, ¿no? Hay algunos insectos, no recuerdo ahorita el nombre, se estuvo trabajando para hacer parasitismo de la larva del picudo, pero de ahí en fuera, pues realmente el trabajo que se ha logrado hacer es base a aplicaciones químicas, ¿no? Aquí les muestro un video de una frambuesa orgánica en San Quintín. Realmente, pues, no todas las frambuesas, realmente eran 3 plantas o 4 que estaban de esa magnitud de plaga, ¿no? Es un umbral bastante fuera de lo normal. Para decir exacto, pues es, es una casi pérdida total, ¿no? Aquí hicieron algunas aplicaciones de unos insecticidas y realmente se logró recuperar esas plantas, ¿no? Pero realmente pues llegar a este daño quiere decir que pues no tuviste un buen manejo integrado de plagas, ¿no? No tuviste que inicia por un buen monitoreo. Bueno, siguiente. El segundo tema que vamos a manejar es manejo y compatibilidad en agricultura. Aquí vamos a hablar un poquito de todo lo que se conlleva en tanto aplicaciones como manejo que se debe llevar. El desconocimiento de la forma de cómo la naturaleza se autorregula ha traído como consecuencia que los agricultores hayamos transitado por el único camino que nos enseñaron a usar y que ha sido nocivo para todos, ¿no? Tanto el agua, el aire, la tierra, las plantas, los animales, el hombre en general. El control de plagas en diferentes cultivos se ha realizado con un amplio espectro de insecticidas convencionales, principalmente lo que son organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides. Realmente aquí, pues, tenemos la escuela de la vieja escuela, ¿no? A mí me tocó todavía salir como en 2012, 2013 de la escuela, entonces todavía traíamos
las aplicaciones como moléculas fuertes para algunas plagas, ¿no? Que causaban daños a tanto a la persona como a todo el ambiente, ¿no? Realmente se fueron optando por cambiar las estrategias a cómo se fueron llenando de problemas, ¿no? Hay muchas demandas en sí por daños pues hay lugares donde se llegó a mencionar el Valle de la Muerte, ¿no? Que pues por ética no se dicen los lugares, ¿no? Pero de tanta contaminación que había por plaguicidas, se logró bastantes daños por cáncer, eh, enfermedades congénitas, bastantes daños, ¿no? Por ende se fue tomando la decisión de ir mejorando la forma de aplicar para que sea más saludable para la naturaleza y tanto para el ser humano, ¿no? Por ende fuimos aplicando diferentes técnicas, ¿no? Desde hace 50 años se vinieron aplicando químicos y hay químicos que ya no se aplicaron hace 15 años y siguen saliendo en las pruebas de residualidad de los análisis que hacemos, ¿no? De análisis de moléculas. Realmente me ha tocado trabajar, venimos a lo mismo, a los abejorros, donde se hacían análisis y no se había aplicado una molécula en 4 años y seguía saliendo en los análisis de la planta, ¿no? De que el suelo todavía estaba contaminado con esa molécula. Y por ende se fueron eliminando ciertas moléculas o ciertos ingredientes activos para poder ir trabajando de una mejor manera, ¿no? La evidencia de todos estos problemas pues, nos han llevado a muchas protestas, públicas que tratan de conducir a la reducción del uso de estos productos y utilizar métodos alternos e innovadores para el control de plagas, ¿no? A raíz de estos problemas surge lo que es el control biorracional, y su uso masivo para el control de plagas. Es el reto del siglo 2021, ¿no? Entonces a partir de hace 20 años, se empezaron a manejar bastantes lo que es el control biorracional, que empezaron a mejorar. Algunas empresas empezaron a sacar sus productos, empezaron a mejorar un poquito en lo que son los ingredientes activos, hacerlos más nobles, a sacar un poquito de extractos, sacar un poquito de aceites, mejorar la situación para la naturaleza, ¿no? Vamos a explicar un poquito de qué es el MIP. El MIP es un manejo integrado de plagas. Es un enfoque basado en la ciencia que combina una variedad de técnicas al estudiar sus ciclos de vida y cómo las plagas interactúan con el medio ambiente. Los profesionales del MIP pueden manejar las plagas con los métodos más actuales para mejorar el manejo, reducir los costos y disminuir los riesgos para las personas y el medio ambiente. Las herramientas que utilizamos para el MIP incluyen lo que es alternar el entorno, añadir insectos, organismos beneficiosos, como lo comentábamos ahorita anteriormente, cultivar plantas que sean resistentes a las plagas, alterar el desarrollo de la plaga, prevención del desarrollo de problemas de plagas, alternar el comportamiento de los insectos y usar pesticidas más nobles, ¿no? Uno de los principales puntos o de los 5 puntos que manejamos lo que es en el MIP es identificar o monitorear, ¿no? Siempre y cuando hay que determinar qué insecto te está causando el daño y ver cómo es la manera de poder mejorar o erradicar ese daño, ¿no? El segundo paso es evaluar los resultados del monitoreo. Ahí te van a ayudar a decidir si la plaga está causando daños, si necesitamos actuar, qué medidas vamos a tomar. Regularmente aquí en el manejo integrado de plagas ya se lleva un contexto, ¿no? Se aplica lo que son desde inicio, por ejemplo, en un cultivo de tomate o de pepino o de chile orgánico, se maneja lo que son trampas masivas, trampas de captura de insectos. Antes se usaban solamente trampas de monitoreo para ver qué especie de insecto había o cuál era o qué tipo de insecto, si era mosca blanca, si era trips, o ya dependía de qué cosa, ¿no? Ahorita se usan
más que nada en lugares con alta presencia de plagas, lo que son trampas de captura masiva, ¿no? Que te ayudan a controlar. Me ha tocado que al incrementar las aplicaciones o poner trampas, ayudabas a reducir a un 20-30% las aplicaciones. Entonces, era bastante ayuda, ¿no? Teníamos, después de evaluar, pues viene lo que son prevenir. Aquí decides si vas a aplicar algún insecticida, si vas a aplicar un insecto benéfico, si vas a hacer una corrección, si vas a poner barreras, vas a sanear, todo, ¿no? Vas a hacer alguna aplicación, ya sea preventiva o sea curativa. Y ya en el paso 4, pues es tener acciones correctivas, ¿no? Eh, checar que no te cause ningún daño bajo el umbral económico, ¿no? Y en el punto 5, pues el monitoreo. Hay que estar monitoreando de nuevo otra vez, que la plaga no nos cause el daño y pues tratar de checar, ¿no? Hay que tratar de trabajar con lo que son preventivos. Yo siempre, en lo que he trabajado, siempre me gusta utilizar lo que son productos preventivos. Pasamos un poquito ya a lo que viene siendo el control biorracional. El término biorracional tradicionalmente hace referencia a productos o sustancias derivadas de fuentes naturales, tanto extractos de plantas, patógenos de insectos, también sustancias sintéticas, similares o idénticas a los que se encuentran en naturaleza. Vamos a pasar un poquito lo que son el control biorracional de nuevo. Una vez que se detecta o se identifica la plaga, se selecciona el método de control y los productos a utilizar. Los productos deben ser elegidos con base a su disponibilidad, plaga objetiva, compatibilidad con otros productos, entre otras características. Aquí es importante ver que las aplicaciones pues sean compatibles, que no te causen ningún daño, tanto como fitotoxicidades a las plantas, como fitotoxicidad a las personas, o digo, toxicidad a las personas, o que sea incompatible un producto con otro, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Y realmente si estás trabajando en un cultivo que son orgánicos, pues tratar de ser que las aplicaciones sean compatibles, un insecticida con los insectos biológicos que estás manejando. Realmente existen varias aplicaciones de las fábricas de insectos benéficos, en las cuales ya vienen las tablas de qué producto es tan dañino. Por ejemplo, un flonicamid, qué tanto le daña al insecto benéfico, ya sea un persímilis, qué tanto le daña, qué tanto daño tiene de toxicidad, ¿no? Regularmente, por ejemplo, un flonicamid oscila entre un nivel de 25 a 50% de toxicidad, que no es un nivel tan alto de toxicidad del insecticida, pero pues reduces hasta un 50% de tu población de insectos benéficos. Entonces, necesitas utilizar un poco de productos más nobles para poder que estemos entre el rango del 0 al 25% de daño de toxicidad al insecto benéfico, ¿no? Otra característica importante, que todos los productos deben cumplir con normas y registros sanitarios, ¿no? Entre otros, pues deben de tener certificados y un respaldo por parte del distribuidor. Esto quiere decir que, pues, hoy en la actualidad, y como están las cosas, los aumentos de los fertilizantes, la escasez de insumos agrícolas, todo, o la materia prima, pues tenemos que tener en cuenta que cualquier fabricante de casa, como le decimos, o chutamero, pues hace productos y no tienen la calidad que llegan a contar, ¿no? O son unos que copian los productos y no tienen realmente los certificados que deben llevar. Por lo menos, pues traten de checar que los productos que consumen tengan los registros necesarios para sus cultivos, ¿no? Que sea registro SOMRI, COFEPRIS,
entre otros registros, ¿no? Siempre y cuando deben estar conforme a la ley, ¿no? Tratar de no comprar productos robados ahora con el aumento de todos los insumos agrícolas, pues va a haber bastantes robos en pues, casas comerciales, a lo mejor, dependiendo del lugar, ¿no? Pero pues suele pasar que se roban directamente. Me ha tocado ver que aquí en Sonora se roban todo el camión con insumos agrícolas, ¿no? Entonces, y los venden, los revenden, van y los revenden y pues el agricultor cae en el de que está más barato y lo compra, ¿no? Siempre hay que tener un respaldo del distribuidor o el fabricante para en caso de un daño por fitotoxicidad o un daño a la persona, pues tengan el respaldo de que los van a apoyar. Seguimos un poquito. Seguimos ahora con las características de los productos biorracionales. Las principales características de estas sustancias son su selectividad a plagas objetivas, el modo de acción único, compatibilidad con el control biológico, poco efecto de enemigos naturales, muy baja o muy nula toxicidad, sin residuos y de riesgos mínimos para el hombre y medio ambiente. Una de las ventajas pues, de los biorracionales pues es que puedes aplicar, por ejemplo, hoy en la mañana y casi la mayoría de los biorracionales pues son 0 días a corte o 0 días a reentrada. Entonces puedes estar trabajando y la aplicación no les va a causar algún daño, ¿no? Hay algunas políticas que realmente tratan de 0 a 12 horas cualquier aplicación, pero pues ya depende de las recomendaciones de cada técnico, ¿no? Pero realmente pues hay que tomar lo que dice la etiqueta, tratar de trabajar sobre eso, ¿no? Es muy importante identificar, porque aquí mucha gente se confunde o hacen muchas preguntas sobre ese tema, por ejemplo, si un producto viene 0 días a corte, pero para insectos benéficos puede ser que te dure hasta 3 semanas, ¿no? Es el caso de algunos Spinosad, que son productos que te reducen considerablemente entre un 25 y 50% y su reentrada son 7 días de insectos benéficos de nuevo, ¿no? Entonces hay que tener muy bien claro las diferencias, ¿no? Preguntarle a tu técnico o al que te vende, en dado caso que estés trabajando con insectos benéficos, ¿no? ¿Qué tan residual es para tu insecto? Y pues los días de reentrada son diferentes, ¿no? Porque realmente en la etiqueta vienen días de reentrada y si el ingrediente activo o el producto es 0 días a corte, si tienes límites, cuál es el objetivo de esa aplicación, ¿no? De ahí se derivan lo que son categorías, que pues son bastantes categorías, pero en general, pues yo puse las 3 que más común o las que más conocemos, que son botánicos, los microbianos y los minerales. A continuación, pues les voy a mencionar las diferenciaciones o cada uno cómo se van trabajando, ¿no? Entre los botánicos están lo que son los extractos vegetales. Son registrados para una gran diversidad de uso debido a que no dejan residuos perjudiciales en los alimentos. Son compuestos que suelen degradarse rápidamente por acción de la luz solar y el aire. Su efectividad dependerá de la materia prima y de la concentración a los que los formuladores estén marcados, ¿no? Los principales extractos se listan a continuación. Son bastantes, ¿no? Pero yo puse los más comunes o los más comerciales. En este caso manejamos lo que es azadiractina, que es un extracto de la semilla del árbol de Neem. Este compuesto tiene acción residual, tiene baja toxicidad y actúa como repelente, ¿no? Además, interfiere en el crecimiento, alimentación, reproducción, ovoposición, la fertilidad y una gran cantidad de insectos y ácaros. Perdón. Otro de los productos o extractos que manejamos es el extracto de ajo. Regularmente, pues, son de los más viejitos o más comunes que hay en el ámbito agrícola, pero se emplea como repelente, tiene acción bactericida y fungicida, contiene compuestos azufrados
que sobreexcitan el sistema nervioso de los insectos y ácaros, produciendo desorientación y repelencia. Pueden enmascarar las feromonas que producen los insectos, además de potencializar insecticidas convencionales. Otra de lo coloquial o lo que hacemos es que, por ejemplo, decimos, aplícale azadiractina y agrégale 1 litro de ajo por hectárea o 2 litros dependiendo, o agrégale 5 mililitros en 200 litros de agua. Realmente el ajo, la mayor función que hace es desorientar la feromona de la reproducción. Entonces ayuda a hacer confusión para que los machos y las hembras no se logren aparear y entonces cortar el ciclo de reproducción. Y te ayuda mucho a potencializar otros insecticidas, ¿no? A darle mayor eficacia a esa aplicación. Por eso siempre es muy común combinar un ajo con cualquier otro insecticida para lograr una mayor eficiencia, ¿no? Parte de los extractos vegetales que también conocemos, manejamos lo que son piretrinas. Las piretrinas son naturales, ¿no? Se extraen del crisantemo, una flor, y no son residuales porque la luz solar y el aire se degradan en cuestión de horas. Son altamente tóxicas y repelentes para muchas plagas que afectan a los cultivos. Actualmente actúan por contacto e ingestión, tienen doble modo de acción, ¿no? Afectan al sistema nervioso y causan una parálisis inmediata, ¿no? Realmente se han utilizado bastantes piretrinas naturales, hay muchas en el mercado, funcionan muy bien y no generan tanta resistencia en el insecto, ¿no? Vamos a otro de los categorías que son los minerales. Entre ellos está lo que son tierras diatomeas. La tierra diatomea es la acción del insecticida de la tierra diatomea se debe al efecto de abrasivo y absorbente de sus partículas. Los filos de los diamantes abren el cuerpo del insecto y causan que los lípidos corporales salgan sin control. El polvo fino es absorbente y deseca la plaga cuando están en contacto. Ahorita en el mercado manejamos lo que son tierras diatomeas sueltas. Muchas personas pues saben su función, otras no. Realmente lo que hace una tierra diatomea te puede servir hasta como coadyuvante, ¿no? Son muy buenas como coadyuvantes. Lo que hace es generar por los diamantes, son pequeños diamantes, pequeñas partículas que hacen que rompen la cutícula del insecto y por ende entra el vector del otro insecticida que lo vas acompañando y pues muere por la acción del insecticida, ¿no? Se a, empieza a derramar líquido, entonces por ahí entra el otro insecticida, perdón. Y también sirven, se alimentan el insecto, perdón, y también puede ser por ingestión. Muchas de las combinaciones que hay ahorita en el mercado son tierras diatomeas más piretrinas naturales. Tienen muy buen desempeño. Me ha tocado trabajar con ellas actualmente. Tienen muy buen desarrollo lo que son bastantes plagas, ¿no? Ácaros, pulgones, trips, mosca blanca, un poquito se hicieron algunas pruebas y desarrollos para picudo. Tienen muy buen énfasis y muy buen desarrollo en esas plagas, ¿no? Pasamos, en particular hay otros extractos vegetales, ¿no? Que son los aceites, extractos de canela, de chile, aceites de soya. Hay muchos tipos de extractos vegetales, pero mencioné los más importantes, ¿no? Pasamos al siguiente. Manejamos lo que son aceites a base la mayoría de los aceites son a base de petróleo. Son eficaces contra el control de ácaros e insectos de cuerpo blando. Aunque no está totalmente esclarecido, el modo de se dice que tiene dos modos de acción, por congestión de orificios o espiráculos, causando la muerte por sofocación, y el segundo es repelencia o por irritación en el cuerpo de los insectos, y la formación de una barrera sobre la superficie de las hojas, ¿no? Regularmente estos insecticidas, acaricidas, son los aceites parafínicos, son los más comerciales que hay en el mercado, ¿no? Te ayudan también, son
como te pueden ayudar como coadyuvantes para potencializar la aplicación, ¿no? Por el tamaño o el grueso de la gota y la consistencia del líquido. Pasamos un poquito a lo que son los microbiales. Pues todos estos contienen bacterias, hongos, nematodos, protozoarios o virus. También se incluyen insecticidas derivados de sustancias producidas por microorganismos. Suelen ser específicos para plagas y por lo tanto tienen un riesgo muy poco probable para los humanos o animales. Su deterioro es rápido, se deteriora por sequías, por calor o por los rayos del sol, ¿no? Realmente existen bastantes productos que son lo streptomyces, bastantes fungicidas se pueden llegar a utilizar, ¿no? Puse el más importante. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí te escuchamos, Josué. Sí, se escucha bien. Algunos de los más importantes, como lo comentaba, son los microbiales. El más importante, yo creo, o a mi punto de ver, de insecticidas, pues es el Bacillus thuringiensis. Porque el mayor o gran número de insectos que son en agricultura, por ejemplo, en el maíz, los gusanos, tienen bastante umbral económico, daño al agricultor, ¿no? Realmente casi dependiendo la etapa del año, pero por ejemplo aquí en la etapa de que se siembra el maíz en septiembre y octubre, se hacen alrededor de 5 a 6 aplicaciones en un maíz convencional para control de gusano, para gusano cogollero. Y no logran erradicar. Hay veces que a los 40 días ya lleva 5 aplicaciones, entonces es bastante tedioso controlar lo que son los gusanos aquí en maíz, ¿no? En lo particular, lo que son gusanos, perdón, los cultivos orgánicos, que viene siendo ahorita, está pegando mucho lo que es el maíz dulce, se llegan a utilizar mucho los BTs y tienen muy buen control. Regularmente de esas 5 o 6 aplicaciones con BT se hacen 2 aplicaciones de BTs y 1 o 2 aplicaciones de algún otro insecticida orgánico y llegan a controlar muy bien. El modo de acción de los BTs, la larva ingiere el BT por ingestión. Las toxinas CRI se disocian en el intestino en un pH alcalino. Regularmente el pH que manejan es de 10. Se libera la protoxina de los cristales disociados. La protoxina se activa por medio de enzimas proteoicas en el intestino. La de endotoxina se activa y asocia receptores en células del intestino. Las toxinas destruyen la pared del intestino medio. Entonces, el sistema digestivo se paraliza, el insecto deja de alimentarse y sobreviene la muerte por choque osmótico, septicemia o inanición, ¿no? Que es lo más común. Entonces, regularmente ahorita pues tenemos que optar por usar, pues toda la vida se han usado BTs, ¿no? Pero tratar de enfocarnos al uso de los BTs y tratar de combinar especies, ¿no? Es muy importante. Yo creo en lo personal que es uno de los insecticidas botánicos, biorracionales con mejor auge en la agricultura. Bien. Después manejamos lo que son productos químicos compatibles. Cuando ya las herramientas no químicas, que es todo lo biorracional, todo lo benéfico, ya no son totalmente capaces de mantener los niveles de plagas o enfermedades por debajo del umbral económico, suelen existir posibilidades de usar plaguicidas químicos con un impacto mínimo en los enemigos naturales o para plaguicidas microbiológicos. Ya con esto, pues casi cerramos la plática. Yo puse algunas tablas, bueno, 2 tablas, que realmente se fueron manejando o durante la experiencia se fueron trabajando, ¿no?
Esto más que nada es para insectos benéficos y polinizadores. Puse dos tablas, esta es la de compatible con insectos benéficos, en especial el caso de, de polinizadores, como son abejorros. Por ejemplo, en el caso de la plaga muy común, que es la araña roja, el ingrediente activo, lo que más aplicamos son adamectinas. La acción, por ejemplo, en una colmena, pues tienes que cerrar y retirar 3 días. Puse lo que es adamectina porque es uno de los insecticidas que tiene mayor días para retirar una colmena en la cuestión de lo razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen aplicaciones que duran 7 días y ya la colmena pues pierde un poquito su vida de anaquel, pierde ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mosca blanca pues se llega a aplicar lo que son azadiractina. En este caso nomás solamente es cubrir. Los días puedes cerrar por la mañana y abrir por la tarde. Regularmente si tú tienes una buena polinización, pues puedes cerrar un día completo y no va a pasar ningún daño, ¿no? Hay que tratar de cubrir la colmena y que no le llegue a pegar el insecticida. Al final de cuentas, pues todo lo que estamos aplicando eh, son insecticidas y lo que hacen los polinizadores pues siguen siendo insectos, no causan algún daño. En pulgones pues aplicamos lo que son piretrinas más tierras diatomeas. Pues tienes que cubrir, la tierra diatomea es un poquito más noble, hay que tratar de, puedes aplicar igual por la mañana o por la tarde y abrir a las 12 horas y no hay ningún problema, ¿no? En trips pues se usa lo que son extractos de ajo, solamente como lo comentaba al inicio, hay que cubrir la colmena que no le pegue la aplicación y al mediodía ya la puedes abrir. Y lo que son lepidópteros, pues el Bacillus thuringiensis, como lo comentaba ahorita, solamente es cubrir, ¿no? Igual que no le pegue la aplicación. Y en enfermedades y fungicidas, pues en general, también son 6 horas de reentrada, 6 a 12 horas, no hay ningún problema, ¿no? Una vez que la aplicación ya cuente con la planta ya esté, o el ambiente, o la humedad relativa ya esté más baja que lo que se aplicó, no llega a ningún problema, ¿no? Y vámonos a lo que son incompatibles con insectos benéficos, ¿no? Algunos de los incompatibles en abejorros, por ejemplo, el imidacloprid, tiene una reacción hasta 40 días, ¿no? Realmente va a depender mucho de la zona. Por ejemplo, aquí el imidacloprid te anda durando en el sistema de la planta o en el medio ambiente hasta unos 30, 35 días cuando mucho, ¿no? Pero hay partes que ha logrado durar más. Y otro ejemplo que es el tiametoxam, vía riego y vía foliar, tienen diferente reacción, ¿no? Entonces, me ha tocado ver que aquí hasta 35 días y todavía sigue afectando lo que son insectos benéficos. Y aunque la tabla diga 21 días, porque depende de la zona, ¿no? Qué tanto la planta transpire, si el día es nublado, si es verano, si es invierno, si es otoño, depende de la estación y el clima, ¿no? De la temperatura. Pero sí me ha tocado que duren bastante. Por ejemplo, en diciembre, que las temperaturas oscilan de los 0 grados a los 25, entonces tarda más. O sea, una aplicación de un imidacloprid tarda alrededor de 30 a 35 días en salir de la planta. Entonces, por ende, se recomienda meter abejorros hasta los 35 días, aunque la molécula se vaya degradando, al final de cuentas te llega a afectar en tu colmena, ¿no? En general, pues, es toda la presentación. Algunas de las soluciones que traemos en Altiara.